Bien, vamos a iniciar con lo que es nuestro video de interpretación bíblica. Como les dije en el video anterior, eh, iniciaremos una pequeña serie explicando algunos versículos que a menudo son mal interpretados. Esta vez analizaremos Salmo 51, del 10 al 15, esa famosa oración de David. Algunos datos generales para una buena interpretación. Para entender la estructura de la Biblia y así tener una sana interpretación, debemos tener en cuenta los siguientes puntos básicos. Esto va en continuación con el video anterior. Primero, conocer los distintos escritores. Ellos volcaron en sus escritos rasgos de su personalidad, experiencias. Ejemplo, Moisés, David, Juan. Conocer también el tiempo de la escritura. Hay un lapso de 1600 años entre el primero y el último de los escritores. Conocer también, c, el lugar y la situación que fue escrito el pasaje a interpretar. Conocer el lenguaje con sus modismos, dichos, referencias y costumbres. Todas estas cosas son importantes y dignas de considerar para la buena interpretación de un texto bíblico. Vamos a ver lo que es primero el contexto del Salmo 51. Un comentario de enduringword.com dice: el título de este salmo da el contexto trágico de la súplica de David. Había pecado en el asesinato, en el adulterio, en cubrir su pecado y en la dureza contra el arrepentimiento. Fue necesario la audaz confrontación de Natán el profeta para sacarlo de esto. Sin embargo, una vez sacudido, David vino con gran honestidad y quebrantamiento ante Dios. Es el contexto del Salmo. David peca con Betsabé, asesina a Urías Eteo, y nosotros conocemos lo que pasa a continuación. Salmo 51, versos 10 al 15. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con tu espíritu de poder. Versículo 3: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Este es un salmo muy común donde David nos muestra un ejemplo de arrepentimiento. En el versículo 11 él menciona algo interesante, empezando en el versículo 10. Él dice en el 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por ignorancia, el contexto del Antiguo Testamento, el contexto del Antiguo Testamento, de que David vivía bajo el Antiguo Pacto, bajo la ley, no en el Nuevo Pacto, la gracia. Pensamos que si esta oración aplica a David, debe aplicar a mí de la misma manera. Debemos de recordar que el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto es muy diferente al trabajo de este en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento vemos que Dios promete enviar su Espíritu Santo, no que Él moraría en ellos. Vemos ejemplos en donde el Espíritu Santo iba y venía de la gente. En el Nuevo Pacto, o sea, bajo la gracia, tal como Jesús lo prometió, el Espíritu permanecería en nosotros. Algunos ejemplos de que nosotros podemos ver que el Espíritu iba y venía, por ejemplo, Sansón, Saúl, Baal. Por ejemplo, vemos esto en Jueces 16 y 19 al 21. Ella entonces dijo, hablando de Dalila, Sansón, los filisteos se echan
encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces que escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. El Espíritu del Señor ya no estaba sobre él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevando la garza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino, en la prisión. Y vemos en los versículos 28 y 29. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me des fuerza. Solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. El Espíritu de Dios volvió a él, y Sansón asió las dos columnas de medio sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, en que el Espíritu Santo podía ir y venir de una persona y no necesariamente permanecía en él, podemos ver en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice en Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. El Espíritu Santo en el nuevo pacto morará en nosotros para siempre. En el antiguo iba y venía. Ahora, esto no quiere decir que esas personas no fueron salvas. Sí lo fueron, y sí lo fueron por el sacrificio que se iba a hacer. Nosotros somos salvos por el sacrificio que se hizo. Entonces no quiero que se confundan y piensen que ellos no fueron salvos porque el Espíritu se comportaba de esta manera. No, sí lo fueron, con toda seguridad. Entonces, si pensamos que el Espíritu Santo moraba en David, podemos argumentar que la salvación se pierde, porque David dice: no me quites tu Santo Espíritu, el sello de mi salvación, dice Josías Grauman. Y no podemos perder la salvación. Lo que tenemos que entender es en contexto cómo actuaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto y cómo actuaba el Espíritu de Dios en el antiguo pacto y cómo actúa este en el nuevo pacto. Repito, ellos fueron salvos por el sacrificio que se hizo y por el sacrificio que se iba a hacer, independientemente de que el Espíritu iba y venía, fueron salvos. Y nosotros fuimos salvos por el sacrificio que se hizo en la cruz. Entonces podemos concluir, según lo que hemos visto en estos versículos y utilizando las reglas de hermenéutica correctas, que la interacción del Espíritu de Dios con el ser humano era diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, según lo que podemos ver. En el Antiguo Pacto, el Espíritu iba y venía. En el Nuevo Pacto permanece para siempre en el creyente. Como el Espíritu permanece en el creyente hoy día, podemos decir que no podemos perder la salvación. Igual los antiguos, como les dije, fueron salvos por el sacrificio que se hizo. Pero como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo permanece en nosotros, entonces podemos decir confiadamente: no podemos perder nuestra salvación. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces les pido que se suscriban al canal y dejen sus comentarios y compartan el contenido para llegar a más personas con la palabra de Dios. Suscríbanse, por favor. Eso ayuda a subir más contenido y llegar a más personas. Compártanlo, dejen sus inquietudes, sus comentarios, y yo en la brevedad posible estaré ahí para responderlos. El siguiente video que haremos será explicando Jeremías 29:11. Si tienen algún versículo, un pasaje que desearían que se explique, por favor, dejan en los comentarios y bueno, yo lo consideraré para un siguiente video. Que pasen todos un feliz resto del día, tarde o noche, dependiendo el lugar o la hora donde vean el video. Muchísimas gracias.